A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos de la Dirección General de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico de George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar, disculpando una vez más a nuestra compañera Ligia Perdomo, que por razones profesionales no puede estar con nosotros este día. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750, en todas sus plataformas, por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos, como siempre lo hacemos sábado a sábado, a suscribirse al canal YouTube de RCR750 y hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde no solamente pueden acceder a nuestro archivo de últimos programas y más recientes programas y editoriales, sino también acceso a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Editorial y lectura en este momento a cargo de Edesio Brito Adrián, quien justamente reemplaza a Ligia, porque hoy es un programa distinto. Sobre él y sobre sus razones lo haremos más adelante, lo explicaremos, lo describiremos, porque es interesante. Y en esto ustedes, amigos Radio Escucha de no solamente Radio Caracas, sino también de La Otra Vía, han tenido un rol importante, sino también lo que nosotros aspiramos y esperamos de ustedes en el futuro. Adelante, Decio. Sí, buenos días a toda la audiencia de La Otra Vía y de Radio Caracas Radio. El editorial se titula La eficiencia del gabinete de sombra y dice así: la expresión gabinete de sombra no es desconocido en Venezuela, mucho menos en el argot político. Tiene que ver con ese grupo de personas al que los ciudadanos de a pie se permiten identificar en aquellos otros venezolanos que, sin haber sido designados funcionarios para detentar determinados cargos, de repente aparecen figurando públicamente en rol de supuestos burócratas, exhibiéndose tantas veces que se le convierte en la oportunidad de oro para disponer de carro y chofer, secretaria privada, guardaespaldas, hasta concluir en desempeños que, al final, no terminan en nada, aunque quizás sí, según muchos, permitiéndoles ser un acomodado de poder. Pero, ¿a qué se debe que La Otra Vía se refiera al tema y que además lo ubique en posición de dominio en su editorial semanal, a la vez que lo relacione con el término eficiencia? No lo creerán ustedes, pero tiene que ver con una expresión a la que recurrió nuestro hoy ausente hermano Aurelio Concheso, quien afirmó que nuestro programa tendía a ser precisamente un forjador de continuos gabinetes de sombra. ¿Y saben por qué? Porque cuando ya teníamos varios años en el aire, estábamos apreciando que diversos radioescuchas hacían llamadas telefónicas reflexionando sobre lo que estaba sucediendo con la economía en el país y ponían a valer reflexiones, recomendaciones, sugerencias y demostraciones precisas de lo que estaba sucediendo y podía suceder para peor en Venezuela, precisamente con su economía. Si el gobierno del entonces ya fallecido Hugo Chávez insistía en hacer lo que estaba planteando y haciendo. La pasada semana apelamos al profesor coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Zambrano Sequín, para que analizara los resultados del informe económico de coyuntura de Venezuela, septiembre del año en curso. ¿Y saben con qué nos encontramos? Con la demostración académica de lo que hace casi 22 años, cuando salimos al aire, se convertía en tema de polémica telefónica, lo que, como decía Aurelio, exponían entonces, entre otros, Freddy Infante, Renan Acosta y Félix Vázquez, tres consecuentes oyentes. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Al informe de la OCAP no le sobra una sola verdad, porque no se hizo lo que el gabinete de sombra alertaba que podía suceder, y si bien Infante se empeñaba en atribuirle una posición sesgada a Aurelio Concheso por ser un fedecamarista,
El resto de los participantes insistía en que los gobiernos anteriores tampoco habían hecho lo debido para evitar pasos en falsos y evitar condenar a los venezolanos a tener que pasar por una eventual nueva experiencia. ¿Y en qué consiste lo de la eficiencia del gabinete de sombra? Definitivamente, en que después de casi 3 meses de nuestro relanzamiento de La Otra Vía y la participación cada vez más numerosa de oyentes sábado a sábado, hemos apreciado que la audiencia de Radio Caracas Radio está más y mejor informada, sobre todo con una visión amplísima de la materia económica y mejor formados ante cualquier pretensión manipuladora del hecho económico en sí. Es decir, el nuevo gabinete de sombra está integrado por ciudadanos preocupados y ocupados por la economía, también más exigentes y, desde luego, más comprometidos con el país golpeado y maltratado de hoy, a cuya economía hay que hacer crecer y a cuyos administradores se les debe convertir también en constructores de confianza, esperanza y en un modelo auténtico de promotores de progreso, pero también de bienestar. Los venezolanos, en fin, estamos ante una realidad que la UCAP nos lo precisó la semana pasada y que no podemos olvidar. Estamos ante la continuación del desplome de la producción nacional, ahora exacerbado por el impacto de la pandemia del COVID-19, pero también ante una exigente interrogante: ¿cómo cambiar la política económica y enrumbar al país hacia el crecimiento y el bienestar social? Porque hay un hecho cierto adicional al que no le podemos hacer juego ni jugadas. La pandemia no puede ser una excusa, mucho menos un instrumento dirigido a prolongar lo que por más de 20 años cuestionaron los oyentes de La Otra Vía y Radio Caracas Radio. Bueno, nosotros no hemos hecho otra cosa, como lo decíamos al comienzo, que ser en este momento unos difusores de lo que sábado a sábado nos escriben los oyentes. Es una cuestión realmente impresionante. Impresionante, y sobre todo que nos lleva a recordar a estas 3 personas que al comienzo de La Otra Vía justamente no se entrometían, no, se metían en el tema de la economía. Nosotros no podemos olvidar que lamentablemente por las decisiones que se toman en Venezuela en materia política, bueno, Radio Caracas Radio sale hoy vía internet. No lo hace como lo hacíamos al comienzo, cuando estábamos al comienzo de La Otra Vía, por supuesto, recordamos. Era que abríamos las líneas, decíamos, vamos a abrir las líneas a ver qué opina el oyente de Radio Caracas Radio. Y se armaba esta polémica, esta sana polémica, porque al fin y al cabo era lo que nosotros pretendíamos y es lo que justamente hacía posible que en el aire quedaran dos visiones de la realidad que estábamos viviendo. El señor Freddy Infante, que por cierto, nunca más nos llamó, nosotros no sabemos si se fue de viaje, si ya no está con nosotros, pero lo cierto es que Freddy Infante, él era muy recio en su planteamiento, pero también lo era Renan Acosta, y también lo era el señor Vázquez, ¿no? El señor Vázquez mucho más ponderado, más tranquilo, pero justamente llamaba la atención de que muchas de las cosas que nos estaban pasando en materia económica en ese momento no eran no necesariamente nuevas, era una realidad que había sido parte de la forma de política, de la forma como se llevaba la economía. De hecho, nosotros en muchas ocasiones nos vimos motivados a hablar de que en Venezuela las cosas mejoraban, y eso entre comillas, cuando había dinero del petróleo. Pero cuando el petróleo se caía, cuando el precio se caía, las cosas eran totalmente distintas. Y era justamente lo que nos llevaba a la polémica que desde luego adquiere un rostro distinto en mayor profundidad cuando comienza a hacerse sentir la manera de gobernar de quien para aquel entonces era el jefe de Estado de Venezuela, el señor Hugo Chávez, ¿no? Y siempre concluíamos en que mientras se insistiera en avanzar por ese camino, las consecuencias iban a ser distintas. En este instante, cuando sábado a sábado, repetimos, leemos los comentarios, obviamente está en evidencia. Eso distinto está presente, y la semana pasada, cuando hablábamos precisamente con el profesor Zambrano, él lo decía, que lamentablemente la economía venezolana está en una situación bien terrible, o sea, muy enredada, muy complicada, y eso lo podíamos apreciar a partir del desempeño de cada uno de los funcionarios del Estado venezolano. Nosotros en este momento tenemos, si mal no recordamos, tenemos creo que 33 ministros, algo así. No podemos olvidar que al comienzo del gobierno,
del señor Chávez, una de las cuestiones que se nos dijo a los venezolanos era que se iba a reducir el número de ministros porque se iba a buscar precisamente una mayor eficiencia. Inclusive hasta una propuesta de ley se puso en la calle para precisamente hacer posible todos los cambios que se necesitaban para que los funcionarios del Estado venezolano fueran más eficientes, fueran mucho más comedidos, fueran mucho ajustados a la Constitución, y al final todo eso cambió. Yo no recuerdo, nunca me ha ocupado el mito como venezolano, no como perito, sino como venezolano, cuántos ministros hemos tenido nosotros desde entonces hasta esta fecha. Lo que sí es cierto es que en distintas ocasiones nosotros alabábamos a aquellos países en donde los gobiernos, precisamente respondiendo a la presión de la población, se ocupaban de darle mayor atención a ese ciudadano y sobre todo de hacer los cambios que se requerían en materia administrativa. ¿Qué pretendemos nosotros hoy? Que es la otra parte, que es por lo que, por supuesto, nosotros queremos su atención. Nosotros queremos que ustedes sigan participando, que no se abstengan de precisamente analizar el tema económico. Porque si alguna parte le falta la otra vía en decir públicamente, cuando nosotros decimos la otra vía, esa tiene una parte complementaria, que es la del progreso. ¿Por qué la del progreso? Porque nosotros siempre dijimos, la otra vía, la del progreso, va a ser posible en la medida en que tengamos un ciudadano venezolano mucho más comprometido con la revisión del hecho económico, que sea mucho más exigente con el administrador, sea un jefe civil, sea un alcalde, sea un gobernador, sea un ministro y sea, ¿por qué no?, el presidente de la República, porque al fin y al cabo eso está consagrado en la Constitución. Pero como también lo decíamos en distintas ocasiones, ¿de qué sirve la Constitución? ¿De qué sirve que tengamos autoridades que no honran precisamente el contenido de ese instrumento valioso para el beneficio del venezolano, para el beneficio de la economía venezolana? Eso está planteado allí. Pero bueno, dejemos que Martín Ramos y Edesio Brito Adrián intervengan también en esta conversación, porque al fin y al cabo la intención no es convertir esto en un monólogo, sino precisamente envolver atrás en lo que nosotros quisimos hacer. Y desde luego, la razón por la que estamos poniéndolo en la calle, una vez más, después que tenemos 10 programas en el aire en este relanzamiento de la otra vía, y cuando nos acercamos a la conmemoración de los 22 años en el mes de noviembre, es porque definitivamente damos como un hecho que nuestro oyente no solamente sí está más y mejor informado, desde luego porque se une a Radio Caracas Radio, sino también porque definitivamente en Venezuela ya el ciudadano entendió en gran parte en qué consiste la economía, por qué razón tenemos una economía vuelto leña, y perdón la expresión popular, sino adicionalmente por qué razón, y lo ratificamos, nuestros gobernantes tienen que revisarse y revisar lo que vienen haciendo. Y ojalá que si definitivamente hay la voluntad de una modificación en el esquema de gobierno, pues que también sigamos haciéndolo, porque al fin y al cabo tanto le debe preocupar la situación de la economía al que gobierna, como también nos preocupa a los ciudadanos. Y en eso prefiero que sean nuestros compañeros Edesio y Martín los que entren en reflexiones, para que ustedes entonces, amigos radioescuchas, sigan unidos a nosotros y nos sigan aportando con sus reflexiones aquello que a su juicio deberíamos considerar en los programas futuros de la otra vía. Adelante, Martín. Gracias, Edesio. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a todo el equipo de Radio Caracas Radio, encabezado por el señor Jaime Nestares y Yulixa Acosta, quien está en la gerencia de producción. Definitivamente, este es un momento para nosotros interesante y un momento histórico. Y disculpen la pretensión, no lo tomen de esa manera. ¿Por qué es un momento histórico? Porque resulta que nuestro programa del día de hoy, esta emisión de La Otra Vía, como dice eso, ya pronto a cumplir 22 años al aire, cosa que se dice rápido, pero que no es fácil. Y es un compromiso bien grande que nosotros adquirimos hace 22 años. Es interesante porque resulta que los que están dando la hora, nosotros tenemos una producción, es evidente, tenemos una producción, se buscan invitados, los invitados buscamos que sean los especialistas, los que ellos
nos den el panorama, nos den las luces, nos hagan el análisis de lo que está sucediendo, y nosotros como intermediarios entre ustedes, nuestros oyentes, y los invitados, somos los instrumentos para llevar la información. Esa es la labor, esa debe ser la labor del periodista, y eso es lo que nos ha unido en La Otra Vía a Ligia Perdomo, a Decio Brito Escobar, a Decio Brito Adrián, y a quien les habla, Martín Ramos. Eso es lo que nos ha unido. Nosotros no estamos inventando el agua tibia. Nosotros lo que hemos hecho es apegarnos a los principios de la ética profesional y presentar la información. Pero hoy es un día histórico para nosotros, y digo y reitero la disculpa si se ve como pretencioso. Nosotros no estamos haciendo, hoy estamos cumpliendo con nuestra palabra. Hoy estamos cumpliendo con esos preceptos que nos ha unido en este momento y que nos tiene unido. Ustedes nos escuchan, nos ven gracias a las redes sociales, pero esta relación profesional de estos servidores viene ya desde hace más de 30 años. Edesio José es el muchacho del equipo, pero ya ustedes lo han podido ver, ya ustedes lo han podido escuchar, cómo ha crecido como profesional y como ser humano, gracias a Dios. Yo, antes de comenzar a hacer este análisis, les voy a leer una información, porque tiene que ver, esa información tiene que ver con lo que dijo Edesio, con lo que han dicho nuestros invitados, y me voy mucho más atrás a uno de los primeros invitados en este relanzamiento, que fue el profesor Quiroz, especialista en materia petrolera. Y dice la información: este viernes los precios del petróleo operaron con pérdidas en las bolsas internacionales debido a los frenos en la elaboración de hidrocarburos mundial producida esta semana que recién culminó. En el mercado electrónico de Londres, el crudo Brent bajó 32 centavos a un 0,74% y cerró en $43.02 por barril. Mientras tanto, el estadounidense West Texas Intermediate, el WTI, con punto de entrega en Cushing, Oklahoma, bajó 85 centavos a un 0,35% para cerrar en $40,84 por barril. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esta información? Porque, como decía de eso, como dice editorial, y como lo hemos dicho y como lo hemos sufrido y vivido en el mundo, estamos pasando por una pandemia. Estamos pasando por una pandemia, y a pesar de los anuncios de vacunas y todo eso, no hay nada concreto en esa materia. Hay experimentos que espero que, por cierto, alguno de ustedes, lo que nos está escuchando y los que nos está viendo, no sea uno de los conejillos de India, porque no hay a ciencia cierta. La Organización Mundial de la Salud no ha dicho eso está aprobado con ningún instrumento que se está utilizando en estos momentos. Entonces, eso es uno de los factores que están impactando, como ya lo hemos dicho, y repito, como lo señaló en su oportunidad el profesor Quiroz, especialista en materia petrolera. Les termino de leer la nota. Dice: uno de los factores que influyó en los precios del petróleo de hoy fue la parada en la producción de las empresas ubicadas en el Golfo de México debido al paso del huracán Delta por la zona. Otra información que está impactando los precios del petróleo, y es que el día jueves de esta semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, dijo que la demanda mundial de crudo llegará a un punto máximo a finales de la década del 2030, es decir, dentro de 10 años. A través de un informe, el grupo indicó que en el futuro el oro negro seguirá siendo la principal fuente de energía, pero con un crecimiento en su consumo más lento que el de las fuentes renovables y del gas. ¿A dónde quiero llegar con esta información? Además de informarles a ustedes lo que está sucediendo en materia petrolera. Uno, lo que dijo o no, como dijo el profesor Quiroz, no, ahora no tenemos la duda si lo dijo o no Arturo Uslar Pietri, no sembramos el petróleo y tenemos que sembrar el petróleo. Han pasado 100 años de esa publicación, y eso ni este ni los anteriores gobiernos que han sido electos, por lo menos antes del señor que está en estos momentos, que han sido electos por los ciudadanos, por los
electores, por los contribuyentes venezolanos, no lo han hecho. Y seguimos con esa deuda y seguimos sufriendo los impactos de esto que ahora, esperemos, como dijo nuestro editorial, escrito, por cierto, gracias a nuestros oyentes que en las semanas pasadas en el chat en vivo preguntaban, alguien preguntó, ¿quién está escribiendo los editoriales? Otro oyente le respondió, mira, si lamentablemente, Dios lo tenga en la gloria, ya no está Aurelio Concheso, tiene que ser Edesio Brito. Bueno, Edesio Brito se ha convertido en nuestro jefe de gabinete de sombra. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nosotros, por supuesto, lo respaldamos totalmente porque tampoco es que Edesio lo pone ahí. No. Nosotros lo analizamos y no le quitamos ni una coma ni un punto porque nos parece que está perfecto lo que se está diciendo. Y además cumple con el compromiso que nosotros tenemos. Entonces, lo que en primer lugar en esta primera parte quiero compartir con ustedes es información de lo que no hemos hecho, no se ha hecho, y no solamente en los últimos 20 años que lo que se han hecho es destruir el aparato productivo, lo que se han hecho es decir, destruir la industria petrolera, alegando culpas externas. O sea, ustedes lo han escuchado, ustedes lo han visto, no lo estoy inventando, no, todo está pasando por las sanciones. De hecho, esta semana, por las informaciones que he visto sin conocer el proyecto, la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima aprobó una supuesta ley contra el bloqueo. Nadie sabe el contenido de la ley, nadie lo sabe, pero fue aprobada. Ok, vamos a esperar entonces ahora que me imagino que en una gran cadena con mucha rimbombancia va a ser anunciado qué es lo que tiene esa ley antibloqueo. 3 puntos, entonces. La industria petrolera, Venezuela sigue siendo dependiente 100% del petróleo. De ahí la situación que se está viviendo, caen los precios del petróleo y eso va a ser así por lo que dice la misma OPEC 10 años más. Entonces, olvidémonos de que se van a ver precios del petróleo como tuvo el fallecido mandatario Hugo Chávez con más de $100 el barril y que todo ese dinero en estos momentos está siendo investigado porque con toda la cantidad de dinero que entró a Venezuela siendo un país petrolero y un país rico que se ufanaba de decir que tenía las grandes reservas de petróleo y de gas del mundo, no hay derecho que se esté viviendo la situación que se está viviendo en Venezuela. Más allá de la pandemia, más allá que en Venezuela no tenemos la cultura, y nunca hemos tenido la cultura de estar pendiente de qué sucede con los huracanes. Bueno, yo que estoy fuera de Venezuela, específicamente en Estados Unidos, acá uno se acostumbra a, antes de salir a la calle, revisar en el teléfono la aplicación del clima para ver cómo está el clima, porque muchas veces cambia de una manera brusca y hay que salir a lo mejor con chaqueta o a lo mejor sales con una camisa más ligera, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, el mercado petrolero, este ha sido el año 2020, que gracias a Dios ya se va a ir ese año. El año 2020 ha sido un año atípico en todos los sentidos. La temporada de huracanes, que es la que estamos ya, gracias a Dios, de acuerdo a los pronósticos, ya está terminando, son 28 fenómenos naturales que se han registrado. Y de esos 28 fenómenos naturales, la mayoría han impactado en el Golfo de México. ¿Qué me importa a mí si yo vivo en Santa Elena de Guairén lo que está pasando en el Golfo de México? Bueno, que resulta y sucede que las grandes empresas productoras de petróleo tienen las plataformas allí y han tenido que evacuar a la gente y eso para la producción de petróleo. Por eso caen los precios del petróleo. Entonces, olvidémonos de precios de petróleo más allá, es mi pronóstico, de acuerdo a los análisis, olvidémonos del precio del petróleo más allá de $50 el barril. Olvidémonos de eso. ¿Qué significa eso? Que tenemos, como dice nuestro gabinete de sombra en todos los sábados a través del chat, tenemos que buscar alternativas y tenemos que mejorar o, con el favor de Dios, tener un nuevo modelo económico basado en un nuevo modelo político. Antes de darle el pase en estos momentos a mi compañero Edesio Brito, Adrián, yo quiero unirme en el agradecimiento y quiero confesarles que estoy impresionado, agradecido con nuestros oyentes, con nuestro gabinete de sombra, porque es impresionante
con las limitaciones, valga la contradicción, con las limitaciones técnicas y con el gran esfuerzo que está haciendo la familia, el equipo de Radio Caracas Radio, de mantenerse la señal, mantenerla en las redes sociales, es un esfuerzo grande, pero nosotros estamos haciendo el conteo de cuántas personas nos están escuchando, cuántas participan. Sí, tenemos una lista de cuántas participan, pero nos están escuchando, nos están viendo, gracias a ese trabajo que está haciendo Yulitza Arcaya allá en la gerencia de producción, de promocionar, de insistir. Mire, son un promedio de 700 personas que nos están viendo sábado a sábado, y no solamente nosotros, están allí, han sido fieles 700 personas, y eso está creciendo, porque los invitamos a que lo sigan haciendo, los invitamos a que se suscriban al canal en YouTube de RCR, @RCR750, donde ustedes pueden ver todos los programas en vivo que tenemos con la parrilla de profesionales excelentes, con distintas visiones, con distintas formas de analizar la situación de Venezuela, la situación mundial y en este caso específico la situación en Venezuela. A ustedes que nos escuchan, que nos ven, gracias. Gracias porque ustedes son los que nos han mantenido aquí. Por supuesto, gracias al apoyo de la gerencia general de la estación, de la empresa, porque Radio Caracas Radio, Empresas 1BC, sigue comprometida con el país y por eso nosotros estamos aquí con ustedes. Sí, seguimos 22, casi 22 años después, seguimos y esperamos seguir con ustedes y les agradecemos. Sigan participando porque eso es lo que nos da el insumo para nosotros sábado a sábado seguir cumpliendo con esa misión que un día nos pusimos Edesio Brito, Aurelio Concheso y este servidor cuando nos sentamos entre café y café para crear lo que hoy es y seguirá siendo La Otra Vía. Edesio Brito, Adrián. Bueno, agradecido con Martín por el piropo y también con la audiencia de La Otra Vía, que sábado a sábado, como dijimos en el editorial, nos acompañan y nos ayudan a buscar temas, ¿no?, de qué conversar en cada emisión de La Otra Vía. Yo quiero comenzar también leyendo algo que hace honor a dos personas que no están con nosotros, que fallecieron el mismo día y muy queridas también por nosotros. Y dice así: Asdrúbal Baptista es el economista venezolano que quizás mejor comprende los ciclos largos de la economía venezolana, tal y como lo demuestra una de sus obras más importantes, Bases cuantitativas de la economía venezolana, 1830-2008. Con esa aguda comprensión de nuestra economía, ha hecho un planteamiento en un foro reciente organizado por la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa, que pone el dedo en la llaga sobre lo que se requiere para que Venezuela alcance el crecimiento y bienestar a los que sus abundantes recursos naturales y humanos le darían derecho. La esencia del planteamiento del doctor Baptista es que Venezuela necesita inversiones de unos 1.2 billones de bolívares en los próximos 15 años para el desarrollo de su industria petrolera, de la industria en general y de la infraestructura física, en especial la vivienda que los ciudadanos requieren. La inversión en vivienda es particularmente urgente, pues en los últimos 30 años los metros cuadrados de vivienda por familia se han reducido dramáticamente de 120 metros en 1980 a 60 metros hoy. Como origen de esa impresionante suma, señala lo siguiente: los recursos provenientes del petróleo pueden aportar como máximo una tercera parte, es decir, 400 millardos de dólares, independientemente que el precio se disparara a niveles más superiores a los de hoy. Otra tercera parte puede venir de la inversión extranjera y la reinversión de beneficios del sector productivo nacional. Todo lo cual deja pendiente una tercera parte que necesariamente tiene que ser cubierto por el ahorro nacional privado de los venezolanos. Pero, ¿cómo lograr esos niveles de ahorro privado interno y evitar que el mismo fluya al exterior financiando el crecimiento de otras economías? Si vemos lo que han logrado nuestros vecinos latinoamericanos, nos damos cuenta de que la única respuesta lógica es un mercado de valores, tanto de renta fija como variable, que le permita a los ahorristas grandes y pequeños acceder a las atractivas tasas de retorno de su inversión que ese mercado puede proporcionar. Chile, Brasil y más reciente Perú y Colombia nos dan la pauta. En la reciente crisis financiera mundial, esos países lograron reducir el impacto de la misma
porque el ahorro de sus ciudadanos estaba canalizado a sus mercados de valores y porque, en consecuencia, les afectó la fuga de capitales golondrinas como les había sucedido en el pasado. En Brasil, es interesante ver que el desarrollo del capitalismo popular, auspiciado nada menos que por un gobierno socialista, le ha dado una profundidad a su mercado de valores que ha contribuido a que el real se revalúe contra el dólar, mientras el euro va en dirección opuesta. Los planificadores económicos deberían escuchar los planteamientos del doctor Arturo Batista y darse cuenta de que sin un mercado de capitales activo y pujante, con participación de los pequeños inversionistas, difícilmente Venezuela logrará realizar su potencial y crecer a las tasas a las que tiene derecho. Esto es el editorial del 7 de mayo de 2010. O sea, esto tiene ya más de 10 años. Lo escribió nuestro compañero Aurelio Concheso, basándose precisamente en un foro en el que participó el doctor Arturo Batista. Lamentablemente los dos fallecieron el mismo día. ¿Qué quiero decir con esto? Los últimos, a partir del relanzamiento de la otra vía, hemos tenido una serie de invitados que si sintetizamos la propuesta para que Venezuela, la economía de Venezuela resurja, está, por supuesto, el recuperar el aparato productivo, reducir el Estado, que sea más eficiente y más pequeño, y por supuesto, darle mayor protagonismo a la empresa privada. Palabras más, palabras menos, lo que decía el doctor Batista y lo que decía también Aurelio Concheso. Martín Ramos está en Estados Unidos, yo estoy en Chile. Acá, bueno, en el editorial hablaba de un gobierno socialista en Brasil, en ese momento estaba Lula, ahora por supuesto es un gobierno de derecha, está Bolsonaro. Y sin embargo, Brasil, Chile, Colombia, Perú, a pesar de que han sido afectados también, su economía ha sido afectada por esta pandemia. Y lo que nos decía el profesor Zambrano Sequín la semana pasada, que Venezuela, la economía de Venezuela no había sido tan golpeada porque ya venía como con una pata coja, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, quizás el impacto no ha sido tan duro, no se ha visto todavía. Pero lo que sí va a ser muy fuerte va a ser la recuperación de esta economía. De hecho, esta semana, el Fondo Monetario Internacional dice que la recesión de 2020 no va a ser tan severa, pero la recuperación sí lo será. Acá en Chile estamos a las puertas de un plebiscito para reformar la Constitución. A mí a veces me preguntan acá sobre el caso Venezuela, y hace un año quizás yo podría darle algunas luces, ¿no? Pero un año y medio después es como difícil ya decirles qué pudiera pasar en Venezuela. Cuando me preguntan que si la solución para Chile es una nueva constitución, yo les digo que, bueno, por la experiencia que tenemos nosotros, esto, y como lo decíamos anteriormente, no se trata de leyes, sino de hacerlas cumplir. De que las instituciones hagan cumplir las leyes. Acá, lamentablemente, a lo que yo he visto, y sin ánimos de ofender a nada, es un país espectacular, un país que me ha acogido muy bien, yo noto que estos gobiernos, sobre todo este gobierno, ha sido un poco más reactivo que previsivo y proactivo, ¿no? Aquí, dependiendo de las demandas que se hagan, se saca una ley, o sea, no hay previsión de nada, y son muchos de los motivos, esos son los motivos del estallido social que hubo en octubre del año pasado, ¿no? Que se había acumulado una serie de demandas que no habían entendido ni gobiernos de derecha ni gobiernos de izquierda. Lamentablemente explotaron en esta oportunidad. Y más aún cuando uno está acá, ¿no? Chile era el oasis, como dijo su presidente, era el oasis en medio de Latinoamérica, y 2 semanas después, bueno, era un infiernito, ¿no? Sin embargo, se ha podido contener, se han tomado previsiones, así como gobiernos de otros países. El Estado está aportando y apostando a la producción nacional y ayudando a estas empresas y microempresas privadas a que se mantengan, se sostengan, porque el desempleo, por supuesto, ha sido brutal, y sin embargo se han hecho planes para la reactivación del empleo. En Venezuela, lamentablemente, hemos visto capitales extranjeros
a la sombra de todo lo que ha sido, lo que debería ser normal, ¿no? Lo comentamos con el presidente de Fede Cámaras, Cusano, cómo se hacía en estos casos cuando el empresariado tradicional se ha visto mermado su productividad, y surgen estos nuevos emprendedores con bodegones y hipermercados. Yo creo que todo parte simplemente por limpiar por limpiar la mesa y que las instrucciones del juego se cumplan a cabalidad, porque mientras estemos sumidos en unas estrategias oscuras y con un doble gobierno en un país donde la mayoría de la gente simplemente lo que está haciendo es viendo cómo puede sobrevivir y subsistir, prácticamente buscando los servicios, los insumos básicos para alimentarse, para cocinar lo poco que pueden tener en la despensa de su cocina, mientras otros están mostrando fuerzas, a ver quién tiene mayor poder. Vamos a seguir en las mismas condiciones. Venezuela lamentablemente no se va a poder levantar y recuperar con la velocidad que quisiéramos. Ya desde antes de la pandemia sabíamos que no iba a ser fácil y ahora va a ser más difícil todavía. Entonces yo creo que todo parte, precisamente como lo decíamos, en que el ciudadano se forme, el ciudadano exija, se convierta en ciudadano y no en un individuo aislado o se le siga designando pueblo para campañas populistas, sino que el ciudadano sea más exigente con las instituciones, y que, por supuesto, los líderes los líderes que ya están o los que van a surgir, porque tienen que surgir nuevos líderes, se comprometan a que la ciudadanía tiene que ser escuchada. Lo digo estando acá, lamentablemente los líderes no empatizan con la ciudadanía, y mucho de eso es lo que determina y termina resolviendo los problemas o endureciéndolos. Es que lo bueno de todo, lo bueno, porque eso también nos hemos empeñado en la otra vía, es que vemos la situación, nuestros invitados analizan la situación, presentan el análisis y las conclusiones de ese análisis, pero siempre se abre una esperanza, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este relanzamiento. A pesar de los análisis que se hacen, siempre se abre una esperanza. Y por lo menos en lo personal, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza, ¿por qué? Porque el ciudadano de a pie se está formando. O sea, si bien es cierto que los venezolanos están, como tú lo acabas de decir, están haciendo todo lo posible por sobrevivir, el venezolano de a pie, el venezolano decente, el venezolano luchador, no se está acostumbrando y no se va a acostumbrar a lo que se está viviendo. No. Y es por eso que han surgido tantos, algunos no legales, vamos a decirlo sin tapujos, pero sí están surgiendo una serie de emprendedores bien interesantes, y eso se está replicando no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo donde estamos nosotros, fuera de Venezuela también, porque mucha gente sabe y está viviendo en carne propia que no es suficiente con un solo trabajo, porque cuando estás empezando en otro país, las condiciones son difíciles, no son fáciles. Bueno, hay casos de casos, hay gente, por lo menos en el caso de Estados Unidos, que llega con un contrato y una cosa, pero eso no se está dando mucho ahora, no se está dando mucho. Entonces, la gente, ¿qué es lo que está haciendo el venezolano aquí en Estados Unidos, en Chile, en España, en todas partes donde está desarrollando emprendimiento? Entonces, por eso vemos que la arepa se ha internacionalizado de una manera tal, no ha sido solamente por el trabajo que ha hecho la empresa que la produce, no, porque se ha hecho un trabajo que se reconoce, ha sido porque ese venezolano trabajador, ese venezolano se ha tenido que adaptar
a los países donde afortunadamente, sea el país que sea, hermano, si usted no trabaja, no vive. Ni siquiera sobrevive. Si usted no trabaja, no vive. ¿Por qué? Porque hay una serie de normas, hay una serie de instituciones que te obligan a cumplir con la norma. No hay relajo en ese sentido. Y relajo no me refiero a chiste ni nada, no, sino que no se relajan. Señor, si usted, lamentablemente, si usted se puede acostumbrar, mira, yo leía de una colega en estos días, en Facebook, que ella tenía, por esto de la pandemia, por la cuarentena, ella tenía 6 meses sin pagar el servicio de agua. Está bien, el punto es que no te llega, si te llega, pero siempre hay que pagar por el servicio. Pero ¿sabes lo que son 6 meses sin pagar? Y no porque ella no quería, sino porque no funcionaba el pago electrónico, la oficina estaba cerrada, o cuando cerraba la cola para pagar era demasiado larga, entonces trabajaban 2 horas, una serie de situaciones. Pero ¿sabes lo que significa 6 meses sin pagar un servicio? Eso no pasa en otra parte. Bueno, eso no pasa en otra parte. Pero Martín, yo te haría una observación. Lo malo está en que en Venezuela muchos ciudadanos pagamos los servicios 6 meses y no los recibimos, que es la otra parte. Es que a eso es lo que me estoy a eso es lo que me estoy refiriendo. A eso es lo que me estoy refiriendo, que el venezolano, eso es mentira, y yo me niego a creer eso, que el venezolano se va a acostumbrar o se acostumbró a eso. No, eso es falso, y tan falso es que es lo que te estoy diciendo, el ejemplo de lo que está pasando a nivel del mundo, donde hoy en día hasta los países más lejanos de Venezuela hay un venezolano, y tú ves que ese venezolano al corto tiempo que llega, ya la gente de sus vecinos por lo menos saben lo que es la arepa. Sí. Eso es emprender, y ese es el venezolano. Más allá de eso, hay informes de los organismos multilaterales, y estoy diciendo esto por aras del tiempo, ¿no? Pero da para muchas otras cosas más. Pero hay informes de los organismos multilaterales que están dispuestos a ir a Venezuela, siempre y cuando haya un cambio político, a ir a Venezuela para apoyar a Venezuela, porque hay que dejarse digámoslo así, y discúlpeme que lo diga de esta manera, hay que dejarse de tonterías. O sea, aquí para poder comenzar con una recuperación, sea rápida, lenta, o más rápida, o más lenta, o menos lenta, necesitamos recursos. Venezuela no tiene los recursos. No tiene confianza en este momento. Sí. Venezuela no tiene los recursos. Vamos, no sé, creo que nosotros tenemos forzosamente que irnos despidiendo, ¿no? de lo que estamos haciendo este día. Nosotros, por supuesto, no hemos pretendido bajo ningún concepto de imponer criterio de parte del oyente de Radio Caracas Radio, y tampoco, y mucho menos de la otra vía. No, sencillamente lo que quisimos fue justamente trabajar con base en algo que hemos vivido ya. Hemos hecho 10 programas desde el momento del lanzamiento de la otra vía, y ha sido definitivamente una oportunidad extraordinaria para que nosotros ahora podamos reprogramar la otra vía en función de las próximas semanas. Hay una cantidad de hechos institucionales que es importante tomarlos en consideración, y justamente va a ser el soporte de los próximos programas hasta que logremos concluir el año 2020. Lo que sí es cierto, no podemos hacer referencia a con quién hemos hablado y quiénes van a estar con nosotros, pero sí señalar algo a lo que no podemos dejar de hacerle seguimiento. Señores, si difícil ha sido el año 2020, más complicado va a ser el año 2021. Y todo el 22 y el 23. Sí. Yo digo el próximo año porque es el venidero, es el inmediato. Pero definitivamente lo que se está apreciando es que todo el esfuerzo que se viene haciendo a nivel global con respecto a la pandemia está dejando mucho que desear. Y no tenemos más que vernos cerca con el caso de España. Pero es que adicionalmente hay otros países en América Latina que le está sucediendo lo mismo. Nosotros definitivamente no podemos olvidar la conversación que tuvimos con José González.
Con José González hablamos hace 2 o 3 semanas y él justamente se refería a lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia, la forma como se estaba haciéndole frente al tema económico y lamentablemente el elemento que se acercaba con preocupación, que era el elemento de lo político. Es impresionante cómo es que la política y la forma de hacer política ha venido emplazando, digámoslo de esa manera, al ciudadano a revisar con mayor detenimiento qué es lo que definitivamente se quiere hacer con el sistema de vida de los ciudadanos en los diferentes países. Martín lo refería en este momento, pero es que la cuestión atinente a la pandemia ahora se relaciona como alternativa salvadora el uso de una vacuna. Y lo que uno oye de parte de los científicos y de parte de los que manejan negocios es que esto no es verdad, no es tan fácil, no es tan cómodo para sentarse a esperar a que vengan vacunas y vengan soluciones casi mágicas. Muchos inclusive dicen, para enero ya estamos cambiados, ya en enero estamos totalmente diferentes. Señores, uno oye científico, uno se trata de familiarizar con lo que están diciendo los investigadores y lo que nos lleva a concluir es que esto no es verdad. Ni es verdad, ni tampoco hace suponer entonces que el ciudadano tiene soluciones fáciles y a la vuelta de la esquina. Ojalá que nosotros definitivamente podamos hacer los programas que nos hemos planteado y que aquellas personas que se han comprometido con nosotros nos acompañen para que precisamente podamos abrir un poco de luz en función del año 2021 para los venezolanos. En la semana pasada leíamos con interés a algún oyente de la otra vía que decía, quiero oír cosas concretas porque quiero volver a Venezuela. Y a mí me preocupó aquello porque definitivamente ese es el tema que se le está creando a muchos compatriotas fuera de Venezuela y que quieren regresar a su país, pero no terminan de convencerse si vale o no la pena, como dicen algunos, pasar hambre fuera o pasar hambre acá. Y esa es justamente la razón por la que nosotros insistimos, y como lo planteamos en el editorial, es el gabinete de sombra. El gabinete de sombra, insistimos, es el ciudadano reclamando derechos, buscando opciones para poder salir de sus problemas, pero también queriendo oír de parte de la dirigencia venezolana, llámese política, llámese gubernamental, llámese empresarial, llámese sindical, llámese profesionales, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Haber oído la semana pasada al profesor Zambrano, de la manera como nos lo planteó y lo que dice el informe de la UCAP, caramba, nos obliga definitivamente a seguir profundizando en lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y qué es lo que quisiéramos definitivamente para el próximo año. No sé, Martín. Sí, definitivamente, pero como siempre nos hemos empeñado en la otra vía a lo largo de estos casi 22 años, nosotros seguimos con esperanza. Nosotros seguimos con esperanza porque sabemos el talante del venezolano de a pie, sabemos que el venezolano decente, el venezolano trabajador, no se está conformando ni se va a conformar con lo que está viviendo. Esa es la esperanza. Y daría para otro programa porque sí se han planteado rutas, sí se han planteado alternativas. Lo que pasa es que la diatriba política y esa guerra por el poder no... La falta de voluntad también. La falta de voluntad, pero eso está en los papeles, hay proyectos. O sea, es por eso que decía, para cerrar la idea y para ya casi despedirnos, es por eso que decía que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, están listos para auxiliar a Venezuela. Están listos. ¿Y por qué están listos? Porque tienen proyectos y saben que hay cosas que se van a hacer. Lo malo es que por razones de interés político no se han dado a conocer. Pero si lo conocemos nosotros que estamos afuera, yo le hago la invitación entonces a los oyentes, a nuestros oyentes, a nuestro gabinete de sombra, que busquen la información. Gracias a Dios tenemos la tecnología. Busquen en Google. No le estoy haciendo publicidad, es una herramienta de búsqueda. Búsquenlo y conviértanse junto con nosotros en propagadores de eso. O sea, no esperemos que solamente sea cualquiera de los gobiernos quien nos dé la información. No, los proyectos están ahí.
Los proyectos están ahí y es por eso que los organismos multilaterales están esperando para cuando Venezuela lo requiera y se dé el cambio que tiene que venir a nivel político, poder entrar a Venezuela. Señores, no estamos inventando el agua tibia. Argentina, que ya sabemos el talante político, Argentina esta semana se está reuniendo con el Fondo Monetario Internacional, porque es una realidad. Para hacer cualquier cosa que quieras hacer, cualquier cambio que quieras hacer, para enrumbar, necesitas recursos. Y en estos momentos, ningún país del mundo cuenta con los recursos suficientes para poder enfrentar esa recuperación. De nuevo, le damos las gracias a todos nuestros oyentes, a ustedes, consecuentes oyentes. De nuevo, le damos las gracias por ser nuestro gabinete de sombra y ratificamos ante ustedes que esto vamos a seguirlo haciendo. Vamos a seguir haciendo la otra vía. Le damos las gracias a Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Yulix Arcaya, que ha tenido la paciencia de estar con nosotros, de guiarnos, de llevarnos, y todo el equipo de operadores, editores de Radio Caracas Radio. Nos vamos a despedir. Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Ligia Perdomo, y quien les habla, Martín Ramos. Hasta el próximo sábado a través de RCR. RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.